¡Hello, gente! El saludo de Player 2. Es maravilloso, pero es genial por el tema de cómo te lo tomas, así que... Ah, vale, claro. Empezaba con el resumen. Vale. Me falta un montón de cosas por hacer. Lo hice terrible mal. Aposentos de la principesa. Era príncipe. Ya, pero principesa es más gracioso. Leg y gel. ¿Vale? Y sí, efectivamente debió de usar sangre, porque mira, vuelve a tener todas las marquitas. Todo el rollo. Bien, o sea, no da ansia eso, entonces... Un punto de sangre entonces no es para tanto. Pues lo pintan los masters siempre como, wow, cuidado, que un punto de sangre, así a la ligera no lo gastes. Ah, me la voy a subir un punto. Está muy bien, ¿sabes? Aumenta la probabilidad de ganar en un 50% en caso de empate. Y vamos a ver qué me sube. Muchos puntos con este, Me sube la dominación también. Parece bien. Está bien, ¿no? Ya, a 0. Mentales 3, físicos 3. Estoy de acuerdo. Este nos está yendo muy bien, ¿eh? Creo que la que se nos está quedando más coja, la toreadora al final no está avanzando muy bien, que digamos. And like always, you've completed your mission. Like always. Those words don't come from me. You must know what they say about you here. No, I don't know. Enlighten me. Well, you have kind of a reputation. It's actually rather flattering. What exactly do they say? Oh, you want to know? I didn't think... Simple curiosity, nothing more. Everybody kept saying Está bien saber lo that que se Caleb dice de uno. Bazori has been in tough spots before, and that you come through them unscathed. They were right. Don't listen to gossip. Forge your own opinions. Don't worry about it. It's not a natural thing here. It takes some experience. Mens et manus. Mind and hand. That's the MIT motto. One of my teachers used to say that the only way to really learn something is by doing it. You have a lot in common with him. I'm No unsure es mala of how I'm filosofía la del supposed to profesor. interpret that. It's a compliment. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think your success on the mission could play to our advantage? I mean, for... The prince will decide your fate when the time comes. Being useful to her can't hurt. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me?
No veo por qué no. Es lógico que esté interesada en el chiquillo considerando que está viendo a ver si la abrazamos también. Vale. Podría estar interesada en si el chiquillo va a atentar contra ella o algo. Beryl Si is se ve very different from you. amenazado He o algo. always has been. I Sí. was blind. It won't happen again. Beryl would have begged me to get what he wanted. Your patience reassures me. I'm making the right choice with you. You seem to really have a problem with him. Yes, and that's why you must stay away from him. This separation between you, what caused it? Don't dig too far into it. You know this is something I don't discuss. Sería el tío. That's too bad. También, yo tengo curiosidad también. ¿Dónde la palabra? ¿Dónde la palabra se puede usar en todas las opciones? Esto es lo que acabo de desbloquear por fortaleza. Ah. Pero bueno, puedes Usar tirar, donde la palabra genera ansia. pero puedes tirar por la dominación. Intimidación. Lo usarías, sí. No genera ansia, ¿para qué lo voy a usar? Que tires por intimidación. Ah, sí, claro, siempre voy a tirar por lo que tenga más posibilidades, obviamente. En 3 de psicología la tía, no está mal. Uno de intimidación, está bien. Empezar. I'm not one to beat around the bush, especially on a matter like this. So either be frank with me, or be silent. I'm sorry, it's just that it's not easy for me. I'm listening. Beryl asked me to come by and see him. Did you? I didn't think anything bad could happen. I actually thought that... You ignored what I told you. Don't ever do that again. What did he want with you? Nothing in particular. He wanted to get to know me. He told me about Seattle, the Camarilla. He was just being nice, that's all. Beryl isn't nice. He's dangerous. Es un ventro. I'm going to have a word with him. Peligroso eso de que quiera ser amable Wait contigo. here. Porque sí. Ventru siendo amable porque sí, es raro. Voy a limpiarme las cosas que no veo bien. Dile 4 cosas. Sí. ¡Oh, hijo de perras! Pero lo que te digo, Ventru siendo amable porque sí. Es raro, ¿eh? Ventru suelen buscar algo a cambio. ¿Qué estamos siendo amables con esta? Tratándola bien, porque tenemos intención de tener otro chiquillo en algún momento. Naturaleza revelada. Ah, no, mira, los ghouls son azules. Muy pálido. Rojo no es un ghoul. No era... Ya, tenemos para alimentar... Ah, claro, porque estamos donde el príncipe. Entonces... Sí, los dejo revelados. Está cerrada, pero esta no. Tenemos 2. Nos hiciera falta. Ahí ya están visitando afuera. Sí. Any news here? Everyone is stressed out. I've never seen anything like it. They're all talking in hushed voices. They barely dare to look at each other. Esos ojos tan amarillos. People and their moods. I'm not interested in that. I saw them take one of Jason Moore's bodyguards below. To question him, I imagine. That could be of interest to you. Say, how are things with the girl? Excuse me. It's Zhu Feng, right? She's not a girl. Things going okay? The interest certain people have taken in her has given me cause for concern. Maybe that's something you should talk about with the person in question. A eso voy. Do you think you'll embrace her soon? As soon as possible, once the prince gives me permission. You met Fang at MIT, didn't you? Yes, I went to see her. How did that go? I told her I was the CEO of a company that wanted to take sustainability seriously. Smart. She didn't reject the idea. She took it as a challenge.
I liked that about her. She did everything she could to bring about a real change in me. She would be an incredible asset for the Kindred. I've never embraced anyone. How come? The story of my life, and my unlife. I have no progeny, mortal or otherwise. By choice? Yes, and no. When things weren't so strict, I could have asked, but I didn't have anyone in mind. Not like you and Feng. Now it's too late, as I've clearly been made to understand. You shouldn't have any regrets, Sylvia. Sometimes your progeny can be quite a disappointment. I've already heard that from my own parents. Be that as it may, I hope the prince will allow you to do it. Hola. Hola, Felipe. I hope last night isn't Bienvenido, rambling ¿qué too tal? heavily. I'm all right. The prince won't base her decision on just that. You've already proven your worth, Mr. Bizori. Pone que es la primera vez que hablas en el chat, así que cuéntame de dónde vienes, a dónde vas y cómo has llegado al canal. Felipe XYK. Bien, ¿y tú? Ay, pues aquí vampireando un rato. Esta zona es nueva. Busca. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius. or Felipe speak with Beryl. XYK. La primera vez no es la verdad. ¿No? Pues pone ahí que es primera vez que participas en el chat. Yo eso es el de seguridad. Aunque ya hayas estado aquí en el chat, si no has hablado me salta el aviso. Pero bueno, Ayuso es el de seguridad. Pero lo sé. Y voy a ir a hablar con Felipe el paso XYK. del chiquillo. Llegué hace mucho pero creo que no hablé. Ah, pues Ok. ves, esa es la cosa. Si no hablaste, al aviso. Felipe XYK. Qué raro. No, raro no. Si no hablaste, obviamente me pone... Masquerade. Yo bajaba. A rose. Of course. Divas sure love their theatrics. Felipe Pero XYK. Ah, ok. no te preocupes, no pasa nada. Recuérdame de dónde viniste. Coméntame Felipe un poquito. XYK. ¿De qué va el juego? Pues... There's no point in hanging around no here sé si bothering. conoces el juego It's gonna take Vampiro me- la Mascarada. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. es el boom. Rojo. Pues... Cada uno tiene esa en función de Felipe cómo está. XYK. El aura revela eso. NOP. Felipe si no conoces XYK. Vampiro la Mascarada... Felipe Xic. Ah. Si no conoces Vampiro la Mascarada, simplemente te diré que va de vampiros y de momento bastantes cosas de investigación y cositas de esas. Pues he estrenado el teclado. Hola. Hola. Felipe XYK. Lo dice diferente. El pocho. ¿Qué pasa, Pocho? Pues aquí estamos. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Bien. Mal, me tendrías que haber dicho que con los pies. Until then, if you have any questions, save them. Got it. No problem. Great. Un callejón. Sí. Este es un vampiro. Servants and their loose lips. El otro es otro. Ya I se want to escucha. report on his activities pronto. I don't like the sound of that at A all. ver, señor. Oh, there you are. ¿Qué Follow me, quieres? please. We'll speak in private. La suya es verde. ¿La del ghoul tendrá algo que ver con la del propio vampiro? No, creo que es el estado You del wanted que to está. see me? Happy to see you, Caleb.
We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Vampiros de Something's come Masquerade. up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Bien. Do you know who it was? Not now, but I will soon enough. Otherwise, the prince will have my head. Galen, Obviamente. I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. La verdad es Do que es you muy feo. suspect anyone in Nosferatu. particular? Jara Drory. ¿Mo? O sea, What you're telling me is extremely No sé, serious. esa la I hope you encontraste, la have llevaron. proof. If I did, do you think I'd ¿Voy be a simular? asking for your help? But I wouldn't accuse mejor? her unless I had serious doubts. Think it pero through carefully. un vampiro For compinchado starters, she's one of the con few who knows how la the system Inquisición. works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. I don't know. Jara has most likely been destroyed by now. Do you have any evidence supporting what you're suggesting? Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. Es que tiene sentido. ¿Investigamos? Es que no me cuadra mucho un vampiro compinchado con inquisidores. Pero aún así hay alguien que sí que está haciendo algo. Es que... Sí, pero ¿y crees que la pueden estar intentando inculpar a ella? Puede ser. Porque intentaron inculpar a... No, los documentos que probaban que la otra toreadora había... sí que había tomado todas las medidas de seguridad al alquilar el sitio y todo eso, estaban en la habitación de Yara. Podría ser. Así que a lo mejor o está metida en el ajo o la están intentando inculpar. Puede ser que esté metida en el ajo. I could Siento que te maybe dice go Liz. and take a look around. Great. No se pierde nada por Found echar un the vistazo. key to her room. Take it. Thanks. It's our last Adelante, chance entonces. to recover the data from Jara Drory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, Pincho espía. Fine. I'll go see what I can No find. hace falta que sepas Thanks. hackear, ya se va a encargar el One pincho, last total. Uh-huh. if you could keep this just between you and me, Fine. and don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Vale. ¿Puedes mear un poco más por aquí? Documento. Dejan wanted to warn us about the Hartford Chantry's favorite rituals. He doesn't trust Deneb Osborne. ¿Verde también? ¿Verdosa? Un vampiro. Te ha dicho que es vampiro. Sí, sí, pero... Verdosa, Now's ¿no? not the time for mistakes.
Vale, ¿verde Nosferatu? No lo sé. Entonces puede ser. ¿Qué es esto? De contraseñas. $39.65. Contraseña de algo. These servers hold all of our secrets. I understand why they're so well protected. ¿Ahí abajo? Mr. Bazori, it's a pleasure to have you back here. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bazori. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. Chupa un pingo. You weren't with Moore yesterday. You went against standing orders. No, he sent me to his office. Why? I was supposed to pick up some files. He was being really weird, like he was stalling for time. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. What happened once you got to his office? I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his handservant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. ¿Quieres qué? I'm here to help you. And to help you, I need to know what happened. I need you. Okay. Okay. When we got there, Moore was stressed out. Why? He was waiting for Mr. Underwood. He kept asking for him. He had invited him to the party, I guess. Moore was in a hurry to see him. Did you see who was at the party? There were already a lot of people there. I didn't really pay attention. Think about it. I was there to watch Moore, not to shoot the shit. And then everything went to hell in a handbasket, real fast. You aren't being very helpful. I don't know how anyone could have made it out of there. Those guys weren't amateurs. We lost a number of people. We're still searching. Good luck. Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The prince will determine your fate when she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. I must leave you. I get the feeling I'll be staying here a long time. Pues es probable. I want to make those bastards pay. ¿Sabes? Esta también es como verdosa. Así que tengo la sospecha de que el color del aura de los vampiros es dependiendo del tipo de vampiro que sea, y de los ghouls depende del vampiro que le haya convertido. Oh, tengo aquí impresión. Espera, simplemente tal, no sé qué. It appears that Richard is making progress on his stabilized blood, but he hasn't perfected it yet. Perhaps the Hartford Chantry will be able to help him. She always said she preferred paper to digital. Parece que aquí no tengo nada más que cotillear.
Takeru-13. Hola, Teca. Buenos días, estoy desayunando XD. Buenos días, Teca. Buenos días. Me parto los huevos. Canta bien el Ventru, ¿Cómo se nota que es Ventru? Eli, tú ya tenías el plan rollo Takeru-13. teclado y ratón, ¿no? Tener horarios I've been normales. at this ¿El for qué? hours. ¿Para qué? Tú ya tenías teclado y ratón, ¿no? Sí. Pero en plan rollo que te pillaste unos o... No. Vale, te lo digo porque el release, por si lo quieres. Lo hemos cambiado. Tengo teclado nuevo, porque el mío Oh. estaba dando algunos fallitos. Sí, me acuerdo. Pero por si lo quieres tú, que el único fallo realmente que da es... rollo que si lo mueves, se desconecta. Sí. No, pero no me hace falta, el que tengo me va muy bien. I'm gonna go get a drink soon. Lo único que podría ser que me fallase mi ratón es que soy gilipollas y no lo veo muchas veces. Takeru-13. No te he oído nada con el Afrodita, obviamente. Claro, no, que digo que lo único que me puede fallar con mucho de mi I'm ratón sorry, I es really que don't soy have time right gilipollas y a veces no lo veo. Pero eso es mi culpa, no del ratón. Vale. Malditos ratones Pues pequeños. está la aurora verde y los mismos, ¿verdad? Pues venderemos el teclado. Sheridan knows this city better than anyone. Es lo ¿Lo quieres mejor. tú? No, es que el mío me da muy bien. Vale. Bien, parece que al final no le ha pasado nada a esta. Emergencies are piling up. Journey's sire, I believe, went east, as did mine. Parece que al final las pruebas que conseguimos y si valieron y no le han hecho nada a Journey. Hola, ¿me cuentas algo? Es la toreadora más fea que he visto en mi vida. Estoy viendo un drama que son 16 capítulos de una hora. Y hay una película Made in USA de hora y media que cubre la misma historia. No entiendo cómo extienden unos tanto y los otros resumen a ese nivel. La respuesta es sí. Bien. You're destroying all our files? No, not everything. Obviously. Some information needs to be saved. The rest will be a treasure trove for anyone who wants to harm us. That's what's got to disappear. It's a huge undertaking. And of course, Hazel's putting major pressure on me. She's normally a little high-strung, but you can imagine how much worse it's become. No está reaccionando It's her job. exageradamente. She's trying to keep us from going Hemos down visto with un the ship, inquisidor, no matter the cost. no es I agree. exagerado. And you know how much I love Hazel. But it's starting to get hard to Takeru-13. manage. My Ese es efficiency Derek might de be the Timbol. stuff of legend. ¿Qué hace ahí un But hombre even I lobo? make mistakes. How about you? Un vampiro. Is everything all right? After last night, who could say that? I mean, you know, your condition. My condition? You know, you're the eldest among us now. Are you worried about me, or the void I'll leave behind? You're an essential asset for the Camarilla. You disappearing now would be one of the worst possible things that can happen to us. It's true that reliability is a virtue in decline. Don't leave us. That's all. For Hazel's sake. I've got my own reasons to stay. I was wondering, what is it like? Do you hear voices? Does it come at you all at once? Bueno. Estamos Oh. al aire. Sí. Bueno. El Ventro tiene cara de estar más enfadado con la vida. You're young. Con la no vida. You'll see when the time comes.
But Pierdo you con la won't be novia. able to do much about it. If you can resist, Eso de I ser can algo resist too. Bajo muerto 13. lo que tiene. If you Tiene say cara so. de que no duerme. Listen to También. us. No, es que Talking no about duermen. growing old, like mortals do. No exactamente. ¡Hala! Puedes usar poder de disciplina. Solo tener que focalizar una vez. 54%. ¿Eso? Si no lo usas, Takeru-bajo 13. tiene Bueno, lo mismo. Pero sigo si desayunando. Hasta luego. Cuenta un 50% O sea, que de será un probabilidad. Hasta luego, Teca. Sí, pero es que tengo que... Hasta luego, buen hombre. Es que tengo que focalizar 2 veces, tío. Un huevo de... Yugo. Espera, un segundo. Tú tenías una habilidad, aunque focalices 2 veces, que el rival no podía focalizar. Sigue siendo un 54% de éxito. No, solamente. con los muros no. Con los muros no. Mira, a ver, súbelo. Lo subo. Tienes un 54 sin usar los poderes de disciplina. Si usas tu poder de disciplina, Sí. hay un empate, que ahora mismo hay un empate, se suma un 50% la posibilidad de éxito. Que sí, pero que me cuesta un huevo de... A la siguiente... de fuerza de voluntad, te estoy diciendo. Vale, pues no lo gastes. Es lo que te estoy diciendo, que es que me cuesta No 6 pasa puntos, nada. tío. What's wrong? Oh, I don't know. Maybe it's just the Second Inquisition attack. You're the only person here who doesn't seem fazed by it. London seems so far away. Now they're here. They're destroying the people we know. I really need to get back to work. Good luck. We're not moving dorada. fast enough. La de Journey, Pues, no sé, vamos a ver si... Roja. no, es por el estado. Es por el estado mental. Rojo estresado. Pues la otra dice que está estresada, pero... Gente. La dorada no tiene que estar muy estresada, que digamos. Sí, voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo de... No me sale ahora las... ¿Lo llevo ocupado? Sí. No sé cómo usar las misiones. I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? Sobre la historia de la camarilla de Boston. The First Inquisition. The first time our supremacy was Claro de challenged. dramaturgia. ¿Dónde está la dramaturgia aquí? Sobre la corte de Londres. ¿Es la dramaturgia también? A copy of a treatise on metal transfusion. Deja Eso es el símbolo to primero. Hazel when they first started working together. A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ancilla against neonates. Camarilla against anarchs.
Estos son los aposentos de los... de la primogenitura, me acuerdo. Pasillo rojo. Y lo que no sabemos es Jada qué es. Igual es una primogénita. Bueno. Sofá para mirar la calle. ¿Qué sala más rara? Ah, vale. Tiene para la parte de aquí arriba, está claro. No, no es primogénita. Let's see if Caius was right. It appears that this place was hidden with an illusion. It's not like Jara to let that kind of thing wear off. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Tiene que haber en algún lado algo que me diga cómo... Ahorita. Se me escucha bien, ¿no? Sí, se te escucha bien. Una a la izquierda y cuando pulsar el control es el botón. Pero falta... Un cacho. Es un cacho de hoja. Eso básicamente es en plan, primero es pulsar 4 veces el botón, una a la izquierda. That should take less than a minute. ¡Persona! El Chila, muchísimas gracias por firmar el pacto y unirte a la Player Zone. Bienvenido a este humilde canal. Ahí vale. El guión bajo Chila. Hola, saludos. Tal. Buenas. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y cómo has llegado al canal? El Chila. Cuéntanos un poquito. Vale, vamos a ver entonces. Inventario. Diagrama completo. ¿Seguro que es primero pulsar? Ah, no, es el orden, claro. Uno, izquierda, derecha, derecha, botón. Creo que sí. Sí, sí. Selecciona. Vale, entonces. Izquierda. Derecha. Derecha. Botón. El guión bajo Chila. Soy de Argentina y quería ver de qué trata el juego, pero me llamó más la atención que son 3 personas. Sí. Tachán, tachán. Sí somos. Sí somos, efectivamente. Somos P1, P2 y Pocho. P2. Pocho. Entre aquí y Corvus. Takeru guión bajo 13. Se van turnando. Efectivamente. Sí. Efectivamente, wonderful. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual.
Takeru-13. Y cada uno emite un tipo de juego diferente. Efectivamente. El guión bajo chilar. Pues es algo novedoso, la verdad. Era la intención. Gracias. He also told me you'd have something for me. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Takeru-13. Si te unes al Discord puedes enterarte un poquito más de lo que van a ir jugando. Exactamente. Y gracias, Tecla. A nightmare. It's chaos here. Uy, ahora naranja. No sé. Muy raro lo de las auras. Sí. El guión bajo chila. Ya. Te podría buscar lo que es cada cosa, pero no lo voy a hacer porque creo que prefieres al Nah, no te rayes. Efectivamente. El guión bajo chila. Yo pensé que este juego tenía algo que ver con el Bloodhunt. A ver, sí, tiene algo que ver con el Bloodhunt. Pero... Vampiro. Sí. Ya, pero... El Bloodhunt también es de vampiro la mascarada. Pero... La forma de en plan de juego, no. Bloodhound es básicamente un mata-mata. Sí, claro, son distintos estilos de juego, pero sí tiene que ver porque sí que es en el mismo mundo, el mundo de tinieblas. Efectivamente, los dos son mundo de tinieblas. Locked from the inside. A ver. No. Ah, vaya. No puedo ir a hablar con él. No me acuerdo. Claro. A ver, Beren es primogenitura. Wow. Sí. Beren, Hilda, es decir, Ventru, toreador. Y Bremer. Richard. Bremer está en el otro lado. ¿Quién era Richard? Richard, no sé quién es. Pero... Richard. Planes... El guión bajo chila. El nombre se parece, por eso lo relacioné con el juego, pero bueno, algo tienen de parentesco. Sí, que pertenecen en plan a Mundo de Tinieblas. Pues sí, mira, ya sí es de la primogenitura también. O sea que ambos lados son de la primogenitura. Ah, que es una Nosferatu. Eso explica la fuerza. Ah. Richard es el doctor. Malkavian. Malkavian y es psicólogo, la virgen, lo que puede salir de ahí. Buenísimo. Malkavian psicólogo, me cago en... vale, tengo que ir para abajo, por lo que veo. Por aquí. Liando. A casa. Pues eso, Bloodhunt es más palazos, según tengo entendido. Battle Royale. Quería probarlo yo en algún momento, así que en algún momento lo jugaré. Aquí. Aposento del príncipe. Na. Está echando tremendo siestón, ¿eh? Ya ves. Es que también te digo, no me extraña. Con el calor que hace. El cocino, ¿no? The prince is ready to see you now. Dale. Great. Pobres gatos. A ver, señora príncipe.
Caleb. My prince. We were expecting you. Los vampiros usan el término príncipe independientemente del género. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. No creo que sea la capilla. No, la capilla no creo. Y dudo que... no sé. Que no sean vástagos. Puede La ser. Inquisición relacionada con lo de la fiesta y tal. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone diverting interests from our own. Someone on the inside. If there's a traitor among us, I'll have their head. Se está Lipping y esa está 3/4 partes de lo I'll mismo. take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. ¿Lo que ella hablaba? Qué raro. Did you read ¿Qué poder es ese? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. Or this Catapotis. What on earth is it? No serías tú haciendo burbujas. No idea. It doesn't burbujas no. It seemed important to her. Era con el voice mode. To shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. ¿Qué estás haciendo? Delson was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy. Estoy hablando las voces del voice It's mode. impossible for them to disappear without leaving a trace. Y no esperaba que se escuchase el agua. Where are they hiding? Long Island. Así decíamos nosotros. Porque habla como si fuese una... Yes, of course. normal. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly Aunque está este que es el mejor. who knows what Y no me they're up entero to de out los there. diálogos si haces el tonto con el voice mode, por favor. Didn't notice a thing. They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. You're going to go there and kill their leader. ¡Oh! Putiasos. Sí, 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 sí. As I've said before, Putiasos, el ventro putiasos. Good. That's what I was hoping you'd say. When the time comes, I won't forget to reward those who've been loyal to me. I won't let you down. What's the plan? They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise Diálogos myself que as se a body to pierden. be evacuated? Mal hecho el doblaje. Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. Parte los huevos. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. I need to know the details.
Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? As good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to... Es que dudo que sea Brulla, es muy tranquilo para ser Brulla. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We Los must Rangers keep son our una enemies buena... from unifying their strength. Son buenos guardaespaldas. Casi mejores que los Brulla. Por lo menos no te tienes que preocupar de que pierdan los papeles rápido. I don't wish to be the bearer of Y Fortaleza Protea es buena combinación. Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. Con animalismo además no le faltan ojos. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. No sé por qué tengo... ¿Qué? No sé por qué tengo la impresión de que nuestro chiquillo está metido en el ajo de alguna manera. Sí. ¿Que sí? Cuido igual. Sería durante el diálogo. Eso estaría guapo. Moon ahí en el setillo. En el setillo, bien. Grande Moon. Vale. A la derecha mostrar los objetivos, ¿vale? Sí, me acabo de fijar. Vale. I'm guessing you tipped Bazori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested, that Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Me acabo de dar cuenta de una cosa rara. Congratulations on your negotiations with the El Chantry. cuerpo de Richard era Our el único que agreement no with estaba en ningún Hartford is ataúd. crucial. Estaba estacado, pero estaba tirado en la cama.
¿No te parece raro que fuera el único? O sea, había un montón de gente fuera de la habitación y esas cosas, pero esa habitación estaba súper intacta. No sé, acabo de... no sé. Sigue hablando. Enough small talk. I have another favor to ask Sigue of hablando. you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. Voy a por patatas, ahora vengo. Oh, Sí. I know that look. Sí. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them. From the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. Nos van a mandar a los tres, pero... Kai's wrote a program that can help us. Maneras If you distintas. can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Curioso. Any questions? Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us. Let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Eso tiene razón. Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? Bueno. They know who you are. Vale. They know they No can está por mal. eso el resto de la camarilla le tiene a Emen un poquito de asquete. That's it. Vale, We're not vale, exactly vale. friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask.
What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. ¿Vale? Abandona la corte y voy a hablar con los anarquistas de Boston. Todo bien. There you are. Hildar es muy pesada. I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. Déjame vivir. Sorry, babe, you're a little late. Hazel's sending me back out there. I can't hang around. Babe. What's wrong with you? You haven't spoken to me like that since our breakup. Oh, ya sabemos el recuerdo que me falta. What are you talking about? Toma. We never broke up. It's been 30 years, Amem. What? I don't remember. Come on. I get the feeling we need to clear. Ya sabemos el recuerdo que no recuperé. Yeah. Ya sabemos los recuerdos que no recuperé. Come on, tell me what's going on. The Warlocks. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. So, if I understand right, No, está de puta for a madre. breakup. None whatsoever. I really thought that you know. There's a reason the Warlocks have a bad reputation. And you said it's been 30 years? Tu hijo ahora More or less. pertenece a PC Components. Se está grabando, no te preocupes. And then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years. When I was there, with the Tremere, the softened glimpses of the past, it was like I was reliving certain episodes of my past. I guess that's what Osborne meant when he told me about the memories. What exactly did you see? I saw my past. I need to know. What happened after that? Did they pay for what they did to me? It's a long story, ma'am. And it's not really a happy one. That's all the more reason. I want to know what happened. It's my memory, not some game. Exactly. I don't want to see you suffer again. I won't allow it. But it's not your choice. Creo que si Alice le subiese $1 millón de euros es feliz. I can't just sit here not knowing. Ya bueno, pero tú sí. No sé, unos triskis o algo así. Please. ¿Se llamaban así? No. There's no point in insisting. Los circulitos. Fine. Sí. Whatever you want. No sé, alguna mierda de esas. Patatas como tal no me apetece. Me apetece alguna guardería de esas, pero patatas no. I can't imagine how upsetting it must have been. Yeah. Thank you. Thank you for sharing that with me. Y creo que sabes más o menos los que me gustan, así que... I'm sorry, I've gotta go. I need to take some time to process all of this. The prince is sending me out on another task. I can't screw up. Puede salir terrible What mal, kind of task? I'm sorry, but I can't talk about terrible bien. Hazel made that exceedingly clear. La camarilla y If she thinks things are better like bien, that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Vas a hablar con mis panitas las brujas. Vale, Hilda no solo es mi ex, es mi sire. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyway. Pero si ¿era tu sire? Lo acaba de decir, ¿no? ¿O he flipado? Podría ser y he leído mal. No. Ha dicho, soy tu sire. Pues creo que no, ¿eh? Creo que se lo está inventando, para ver si... Que por si te va a dar el recuerdo. A ver, luego lo puedes mirar en el menú. A ver si es nuestro sire, a ver si es nuestra sire de verdad. Vamos, Hilda McAndrews, si sale luego... Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you.
That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well. Let's move on. You're right. El típico anuncio de videojuego te sale mientras estás haciendo un directo, pues ese. Promise me you'll be careful. I'll try. Vamos a ver, no que pulsando esto me salían los objetivos. Y lo he dicho antes, si de repente ahora sube Floro y te dice, me encuentro 1.000.000 de euros, ¿a ti eso te haría feliz o no? Sí. Míralo. Mire Hilda. Sí. 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 Gilipollas si no lo leí en su momento, pero sí. Sigo teniendo esto. Virus informático, tarjeta de visita, brebaje tremendo, edición tremenda. Segura. Segura. What a night. Ah, señor. El clip. Señor. Está usted sentado en el aire. Sí. Señor, esto está... Digo, a lo mejor es que la silla está oculta por ofuscación, no parece. Don't even think about it. I wasn't going to. O eso o está haciendo piernas. Don't even think about it. I wasn't going to. It's not my fault. Shouldn't leave things lying around. Ahí estamos. Soy fan de ese hombre, Porque o está sentado en una silla invisible. No. Si estuviera sentado en una silla invisible, con Auspex la habría visto. No, me refiero en plan bug, ¿sabes? Que se haya bugueado. O está haciendo unas piernas que flipas. También puede ser. I'd better hurry. En plan de, mira qué fuerza tengo las piernas que me puedo sentar así de tranquilo en el aire. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. Estoy. Ok. Pues entonces hace tanto calor porque ha llovido. Está el aire en plan viciado con humedad y eso. Sí. Aquí tienes, tristes. Aquí se me ha jugado. Mi hijo está muriendo lentamente. Muy bien. Quería abrirlo y no se ha abierto. Por donde se tenía que abrir. Sonó plof. No me ha caído nada. Uno sí, no he visto caerse, pero
Liz, eso que has hecho serviría para un anuncio. Hizo pop y ya no hay stop. Cállate, anda. Pero si es que es verdad. Clipea esto. Ya he clipeado algo. No sé si se habrá oído el pop. No. I didn't know Hazel was into music. B, F, D, A, C. Están marcadas en las notas. Tú tendrás que ir a un piano a tocar. Ya, bueno. Pone F. De hecho, básicamente creo que son las notas en otro sitio. La escala es de la A a la G. En lugar de ser el do, re, mi, fa de toda la puta vida. Y es en violín. Sí, bueno, pero no creo que tengas que tocar un violín. Ya. ¿Lo puedes apuntar? Claro que sí. Si están marcadas es por algo. 8 se ha oído el pop. Y no lo ha dicho. No se ha oído. Lintekin 88. El suyo no. ¿Cierto? Yo sí lo he oído. Apuntado en el chat. Gracias. Sí, lo tengo yo también apuntado. De nada. Violín M está. Siempre, siempre. I've always found swans very moving. They're beautiful, but No, ya voy a hacer full algo. of melancholy. It's a nice symbol. Seguro que ahí hay que poner un huevo. Estoy seguro. Una vaina. Ajá. Faint marks on the wall. Necesitamos una llave. Hazel had another child before Miley? Shit. I had no idea. Seeing as how it ended, I'm not really surprised. Joder, qué baño más soso, ¿no? Sí. Además entender las mediciones de los lo de la cama y en medio nunca me ha gustado. O sea, tío. Eso no. A mí tampoco. ¿Qué? Pero las camas ahí en medio no. No. Lo llevo muy mal. ¡Oh! ¡Sí! I wonder if... Estás leyendo el resto de hace. That noise. Something moved. Ole. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Leisha were to find out, that explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Underwood. No lo sabía. Puto hijo de la gran puta, tío. Que algo raro hay en él. So Hazel has her eye on my clubs. Ugh, politics. ¿Ve la segunda parte del texto de ese señor? No parece. Game.
Aquí hay un punto y en el deber había 2 puntos. ¿Ah, ¿Lo sí? digo? Sí. Sí. That explains why Hazel's holding Sí. up. Bazori is a loyal dog, and Hazel's got him on a short leash. Sí, tienes razón. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Leisha were to find out... Vamos a volver a cerrarlo. Bien hecho, sí. ¿No es nada? ¿Qué te juegas acá y podrás ir con Leisha en algún momento? Se supone que debería... A ver, pero... no me sale lo de las misiones. Espérate. ¿Cuál estás dando? Ah, pues shock. No parece haber nada. O eso no tengo output suficiente. Pues... me equivoco, vas con Auspex 1. I should go. It's gonna be a long night. First, Pintar a puerta, pinta. but I have to find Pero him eso. first. ¿Cómo? Sí. No esperaba que subir fuera directamente el camino principal. ¿Cómo? Se ha descubierto que Berel y el Gold de Galen Super se traían algo entre manos. ¿What? No esperaba que subiera a los aposentos del príncipe fuera directamente para seguir avanzando. Tenía que haber ido primero a los de Misie. Acá había... ¿Quieres subirte con la compasión? Estaba mirando. Por puesto. Dando pecho. Ya con él me he liado 2 veces. Aunque esta vez por lo menos no han sido fallos. Pero acaso es malo. Simplemente han sido cosas que me he dejado. Has pasado cosas por alto. Sí, pero con la marca bien sí que tuve Míralo. un pequeñito fallo. Unos pocos, de hecho, creo que fueron 3. Sí. Porque la historia de Leisha tiene pinta de ser bastante complicada. Sí. Halsey? Yes, Mom. I'm here. Parece mi habitación. ¡Ah, no! El despacho de... Richard, ¿no?
That's my final warning. I destroyed her. I told you, I destroyed her. I have to believe you. Apparently, I don't have a choice. You should have told me you wanted proof. We did what had to be done for everyone's safety. Without getting the Council's opinion, Miss Iverson. And forcing my hand. Enough. Not another word. That's my final warning. No sé yo, Hatel, qué tan autoritaria es. Si te das cuenta, siempre utiliza en plan eso, la amenaza como recurso para que la gente se calle, pero... Sí. Only Richard would still use that. Richard must have had a breakthrough. Ya Hazel's interested in it. La anterior vez. Lo que no estaba la anterior vez es el recuerdo ese. Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No, but... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is. He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. And who hurt you. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever. Y eso no se cura. But what on earth is that mark? I ran into an experienced Inquisitor. I was caught off guard. Not a dangerous mission, was it? You brought back a souvenir. I'm still in one piece. That's all that matters. Where have you been? La marca no se cura, I've been looking ¿no? for you since I got back, but The prince hasn't given me a moment's Mucho más rest tiempo. since I returned. Pero sí debería. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... Well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Are you still angry that Hazel let me out? Don't you think there are more pressing issues here? See? I told you so. That's enough. I'm not venting frustration. Can't you see that? You're confusing a wounded ego with my professional concerns. I appreciate you worrying, but... Yes, I'm troubled by the faith that you place in Hazel, and I have good reason to be. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leisha. Enough with that already. You failed miserably with the mission the Prince gave you. That's proof of it. What do you mean? You didn't have a firm grasp of the risks. How could El psicólogo pasivo-agresivo. And to top it off, you didn't bring anyone back. Cago en la puta. You become more and No hemos traído a nadie de vuelta. No, pero podríamos haberlo hecho, ¿no? Sí. All this Sí, because she's era el afraid. objetivo. Hazel has become... O sea, que lo hemos hecho mal. La he liado pardísima. Vale. What, with the SI on our doorstep? I don't find it surprising to be afraid. What, with everything they've learned about us? And what they just did? Our Prince fears losing her throne more than her head, believe me. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events.
second. I don't see how my visions can help her. Nor do I. Our visions are nothing more than possible metaphorical futures. Excuse me? Pardon me. Dropping the professional jargon, you only see things that could possibly happen. But then why are they so important to her if nothing is certain? Perhaps she wants to see if it's still possible to change the course of events. But they're never very specific. And I hardly remember them. Why is that? All I know is that she's kept me distanced from you a few times to seek your help. Often you didn't have any precise memory of what transpired, or only partially remembered it. Is she manipulating my memory? It would be the best way for her to keep your visions for herself, but I can't be sure of it. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions. Is that it? I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Leisha. Real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No. Our family has a gift for seeing things. No. Halsey is my daughter. In your mind. It's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you. Lo sabíamos desde el minuto 1. Marca bien. Lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Leisha. But Hazel sees her. When your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No! I don't want you to leave me! Enough! Shut up, both of you! It's just you and me, Leisha. Oh, no. He's a liar! It's not true! No es real. I regret having to inflict this terrible shock on you. Each and every time. Every time? Leisha, the prince wants to see you. Immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leisha. Stay where it's safe, and above all, drink. There. I'm coming. Ya sabemos que no es real, ya lo sabemos tú y yo. Sí. Leisha, I wanted to thank both of you for... The prince sees me. See, Mom? Richard's a liar. Are you all right, Leisha? You seem... Quit pretending. Come now, Leisha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Joder. 4 de intimidación, 4 de psicología y 4 de retórica. Me cago en la ficha del príncipe. Es que ganan al príncipe, no es sencillo. Yo soy histeria. Es un niño. Oh, I see. You are the only one I trust. Tell me, why would I play games bueno, with you? cállate. That's exactly the question I'm No, asking olvídame. you. It's more Pero si se había complicated than mudado it ya. seems. Costumbre. Halsey has made you better. And in my opinion, El ruido es porque tengo la ventana abierta. Ah. Lo subo era un gato. No, no es un niño. Si molesta la cierro, is toying with you. Vale. It's quite Era el detalle, que me he dado cuenta. We all need Claro. you. Es que me está asando de calor y he dicho, abro la ventana y espero que no se oiga. Malditos niños.
¿Estás segura? Qué complicadas, las respuestas. Contesta lo que quieras. Si quieres contestar el que te está usando, contéstaselo. Es que... De las cosas que hemos estado descubriendo también con Emen y... After all that I've just learned, something tells me you're going to want me to have a premonition. Yes, I need to know if I made the right decisions. Yes. It's essential. Nothing I see in my visions is certain. Richard sees this clearly. Certain? You think that I know the future, but nothing I see is 100% certain. Richard doesn't know anything about it. You've been right in the past. He's trying to hold you back. He's afraid of your powers. And ¿Por qué iba a tener miedo si es Macabia también? Mom, it's not as simple as that. Sí, es I verdad. choose when they happen. Mom, listen to me. Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Leisha, is Halsey speaking to you? No existe, ya está. What is she saying? Así no existe. No, sí, eso está claro. Decimos un solo decimos. Que siga siendo nuestro príncipe. Pero puedes decir a medias. Me has dicho entero. Halsey sees a swan. It'll lose its head in 2 days. Sigue siendo nuestro príncipe a pesar de todo. It's not very clear, you mean? Nothing's ever certain, and... Of course. There's got to be a way to shuffle things. Ahora sí, ¿no? There must. Not after everything I've done. I won't believe it. Hazel, Please leave. I need to think. As you wish. Así, ¿no? Ahora hay que cambiarlo y ahora hay que... Morro tienes, tía. Premoniciones siempre aciertan, fíjate, no sé qué, tal... Y ahora sí, ¿no? I don't know who to believe anymore. Richard or Hazel. Please, Mom. I'll be a good girl, I promise. ¿Qué hacemos? A ver, la niña molestar no ha molestado. Ni se ha portado mal, ni nada. Es que, no sé. Tanto como tú. Nah, venga. So, where's that? Que se quede. Like 2 peas in a pod? Yes. Like 2 peas. ¡Paciente difícil! Es que Mom? no sé yo qué tan bueno es querer controlar a un Malkavian a base de imitarle Pues sus poderes. muy mala idea. Es que es eso. De todas maneras, lo dicho, es un Malkavian bastante antiguo porque los Malkavian hasta X tiempo no consiguen alimentación. No tienes dominación. Ah. Bastante atípico también. Lo que te digo, creo que eres un antitribu. Puede ser. Por eso está intentando a lo mejor limitarte el otro. ¿Qué cojones? What? ¿A que tienes personalidad múltiple? Sabe. Porque esa es Halsey. Sí, y la única que se ve que no es una silueta es propia Leisha. Pero yo qué sé, tío, de verdad. Igual tienes personalidad múltiple. Igual. Un trastorno perfectamente válido para un Malkavian.
Mom? Yes, I'm fine. It's all right. It's just, I need to talk to Richard, Pumpkin. Again? No, we're happy together. It's not just you. The hallway, my memory. He has to explain this. I want to understand. All right, as long as we're together. Bueno, al menos no. Al menos la niña es comprensiva. O sea, es como una niña, no quiere en plan rollo separarse de ti, porque eres su hija. Lo entiendo. Bien. No me sale alternativa. No, así que igual era mala idea. Puede ser. Vale. Vale. Ya lo hemos dicho. Sí, ¿no? Lo seguimos haciendo en el mismo orden, ¿no? Sí. Disfrazado de cadáver. Me flipa. Para un vampiro no es difícil hacerse pasar por un cadáver. Tan fácil como dejar de simular sus constantes vitales. Constantes vitales. No tiene. Por eso, dejar de simularlas. Eso es. De hecho, es justo lo que me han dicho que haga para infiltrarme. Dejar de simular mis constantes vitales para pasar por un simple cadáver. De Black Fredo. Foulis. Oli Fredo. Hola, Fredo. Oli Fredo. Que también me defiende contra las habilidades del oponente. De Black Fredo. Si me intentan tirar ¿Quién una se hace dominación, pasar por muerto? este personaje, ¿crees que fue por esto por lo que la dominación del otro ni siquiera hubo que contrarrestarla de ninguna manera? Seguramente. Directamente ni me afectó. Seguramente. Puto sangre débil. Pero era un sangre débil que había bebido sangre del anterior príncipe. Por eso lo intentó. Por eso lo intentó. Dominación genera uno menos de ansia. Esto es... Joder. Es buena, pero... De Black Fredo. Presencia a máximo un nivel, ¿eres dios o no? Básicamente. Sí, de hecho funcionaba tal que así. La habilidad en el libro se llamaba Majestad. Sí. Es increíble. Ah, ¿qué me subo? No sé qué subirme. ¿Qué te subes? Súbete su intimidación. Qué cara es, ¿no? No, no es tan cara. Súbete intimidación, diría yo. Intimidación, Directamente. psicología. No, cojo ahí como... No me da para las dos. Claro, piensa, cada vez me cuestan más las cosas para subirlas. Bueno, intimidación está bien. Este señor. Estoy por subirme deducción también. Ah, vale, sí. Un par de niveles. Sí. Este señor va a ser el listo. Es que con este me hacen investigar mucho. Neonato. Detective a puñetazos. ¿Has dicho neonato, Eli? Sí, dando el trofeo. Pues neonato no es. No. Ya, no, pero el trofeo que te han dado es neonato. Te creo. Y sí, bro. No estaba muerto. Que estaba de parranda. Delsin wasn't wrong. Now, how to find Stanford. Ya está. Cuando los cadáveres se levantan. This is what happens to wolves who step out of line. Porque eso brilla. ¿Qué es eso? Un implante. Implant. They must have taken that from a corpse. In me.
Gimme, no sé qué es. This implant could be useful. Gimme. Bueno, casi eres una discoteca andante. I've never seen a No es machine mi like culpa. that. Oh. Te Blackfredo. ¿Cómo? Varios estados de implante. Luz intermitente no funciona o no está bien activado. Luz fija se comunica con otro dispositivo. Acaba de actualizarse. Sin luz, el implante funciona correctamente. Vale, claro. Y este, el que hemos cogido, tenía luz fija. No, estaba parpadeando. Estaba parpadeando. Entonces creo que no nos sirve. No, no nos sirve. Pero igual la máquina eso lo arregla. There's something flashing under their skin. Pero es intermitente, ¿no? That's not very discreet. También. That's not very discreet. Sí. Pues creo que me va a tocar ponérmelo porque tiene pinta de que... Clearance implant required. But I have their implant. What's wrong? Instalación de implante... Imposible. Añadir implante a la reserva. Para implante... It's a perfect fit. Let's see how it works. Total. ¿Eh? There. I've got an implant. But it's blinking. Eso no habría pasado. ¿El qué? No retirarías la mano si no tienes nervios. No tienes nervios. Bueno, sí. No funciona porque está parpadeando. That doesn't work on corpses. I can fix that. They don't know. Bien, ahí está. Y ya está. ¿Cómo mola, tío? Qué bien hecho el efecto. Sí. O sea, que el implante detecta... Debe de detectar las constantes vitales o algo porque no funcionan cadáveres. Efectivamente parpadea. Y ahora había dejado de parpadear. Muy bueno. Me flipan ese tipo de detalles. Sí. A ver, está muy guapo, la verdad. Es una pasada. Sí. De hecho, me da un montón porque ahora es un motivo para que vayas en plan rollo eso, en plan vivo. Pues porque si no el implante te va a parpadear. Pero me flipa porque no genera ansia. Entonces, mucho tiempo tendría que pasar para que generase ansias. Es que... Claro, pero en los libros de vampiro se supone que te dicen que activar tu cuerpo gasta un punto de sangre. Aquí no te lo hacen, es una tontería, pero es gastar un punto para que esté mucho tiempo. Pero es que es eso, o sea... Que sí, no es un punto para de repente estoy vivo y ahora ya no. Porque es una tontería. No, pero esta gente me acuerdo que nos hacían gastar un punto y era rollo muy poco tiempo lo que no podíamos... No funciona. How strange. Higher clearance required. Ay, hombre. Restricted access. Me encanta, ya me han salido en total 7 anuncios. Vaccination campaign from 1988. There must have been more traffic here back then. They haven't been used for years. Tenemos que aumentar nuestro este. Vamos a ver. El plante que llevamos es azul. Sí. ¡Oigo! Hey! Who are you? You shouldn't be on this floor. Identify yourself immediately, or I'm calling security. Relájate. It's entirely normal for me to be here. You have nothing to worry about. Esto no son los drones que buscas. Digo, ¿qué? Espera, eso Usually era the de men in otro... suits stay downstairs. But you seem different. In a good way. Not like those Vatican guys, but I shouldn't say anything.
Oh, no. No, 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 no. Cuéntame. Pues cuéntame. Ah. No. You seem nervous. Is everything all right? It's got its ups and downs. Routine. That Society of St. Leopold is really starting to get on my nerves. Before they came here and changed everything, it was actually pretty simple. Un 58% de fracaso. Este juego está mal hecho. Now there are tons more clearance levels. They're really proud of that downstairs. But the truth is, there are tons of errors all the time, and everyone has to update their implants constantly. Is that why mine doesn't work on the closet? Is that the first time it's happened to you? Unbelievable! What do I need to do? Just like everyone else, we're following procedure. Forget about the protocol for just a minute. I'd really like to, but I'll get in trouble. I'm sorry, but there's nothing I can do about it. Good luck with that. Pequín. No pasa nada. ¿Vamos por aquí? Sí. Un código. There's no more room in the morgue. No veo ahí nada. You're still here? Closed. These hallways. They converted a hospital. Yo pensando, ¿por qué se ve tan oscuro? Porque llevaba activada la mierda esta. ¿Es un brebaje primero aquí? Vale, de los que eliminan ansia. No está mal. No sé yo cuántas oportunidades voy a tener aquí de alimentarme, así que... Ki079999. Está el Battle Royale gratis de Vampire de Masquerade. Sé que lo escribí mal. Para mi gusto que lo probé está muy guay. ¿Has oído? Igual luego juego un ratillo. Pues ahí me cojo un bruja. ¡Bruja! ¡Bruja! El graffiti lo podías mirar, creo. They don't appear to use this area. Higher clearance required. Restricted access. Interesting. El graffiti lo podías mirar. Ay, ¿qué graffiti este? The destruction of the Long Island Bridge didn't discourage everyone. Por si acaso. Imaginemos que era el código. El código. Ese. Tengo que quitarle el implante a uno de estos, a este, el verde. That's not very discreet. Sí tiene un poquito de sangre, ¿eh? Sí, el cacharro está en la otra mano. Ya. Uy. That's not very discreet. Seguramente, puede estar verde. Pero... Así que, enfermera. Bisturí. Actualizar implante azul. Actualizar implante azul. Sí. El que llevo es azul. Hostia, esto es lo que llevan los anarquistas, ¿eh? Curioso porque... supone que no funciona en un cadáver.
Ki0799999. Vampire, The Masquerade, Bloodhunt. Sí, sabemos cuál es, Ki. Ki0799999. Este es no puedo pasar link porque No pasa desde nada. móvil no puedo. Conocemos bien. No te preocupes, si sabemos qué juego es. Ah. Ki0799999. Vale. Nosotros vampiros lo conocemos desde antes de que se empezasen a sacar juegos. Haciendo un cumpleaños. Sí, eso parece. Tengo miedo. Joder, ¿cómo le quito el puto implante? Pues las mesillas no te deja... No me deja coger... 999. ¿Y por qué os gustó? No lo hemos probado todavía, Quicero. Sabemos qué juego es, pero no lo hemos probado. Pues se refiere a que porque nos gustó en plan vampiro como tal el juego de rol. Pero al Bloodhunt no hemos jugado. 99999. Vale. Claro. ¿Qué había ahí? La camilla. Ah. ¿De verdad? ¿Por qué el puto escalpelo está aquí en vez de en la puta sala de autopsias o en la morgue o...? Vuelve a dejar las autopsias y examina bien los chismes para que... Espera. ¿Qué? Que quería ver en plan a ver si había alguno. ¿Algún qué? Algún escalpelo. Que seguro que hay. Pero este juego. Mira, ahí hay un bisturí. Te vale perfectamente. Este juego. Este puto juego. Easy peasy. No quería observarlo. Lemon squeezy. Es obvio que es el verde, que es el distinto, o sea... Era súper obvio. What's up? No importa, porque llevando el implante no deberían sospechar. Ya, pero no sé. Salvo que me pille el monseñor. No deberían, los soldados no tendrían por qué sospechar. Llevo un implante, les habrán enseñado que los cadáveres no pueden llevar implantes porque parpadean. Espérate. Easy there, soldier. I've got to... On your knees! Hands behind your head! Me gastan igual de sangre y prefiero usar dominación. ¿Qué pasó? Le estoy llegando. ¿Qué? Lower your weapon and let me through. On your knees, I say! ¿Por qué? Now! He resisted. How? Igual, ganas tú. ¿Cómo se ha resistido? Ya. No me ha gustado eso, When Stanford learns that his colleague was held up, Tenía he'll cero. want to know who was responsible for it. There will be consequences to pay. Stanford! Scan your implant. ¿Te preguntan tu nombre? Are we all right? Next time, let me know. That was close. Tan mal que no nos ha hecho esa trampa. Cómetelo. No, raro. No sé, cómo cojones ha resistido. Ha sido muy raro. ¡Mazo! It's much larger than I
Claro, porque la iluminación es una disciplina y debería funcionar. Con humanos, de manera automática, además. El tío tenía 0. Sí, sí. Eso es rarísimo. Algo raro. Algo hay mal. Sí. Fucking implants. Yeah, it's me again. I can't get into anything. Okay, go to the database. I'm telling you, the database is locked. If I keep it up, I'll block the entire system. We need to collaborate. Sorry, I don't see what else I can do to help you. I'd ask Stanford. Hexágono, usted está aquí. Joder, cuánta cosa. Eso estaría bien que lo superas. Well, if I could open the door. Cara Favarone. Gianna Favarone. Mariana. Josep Mane. El Gallagher. ¿Esta es la que quemó a la gente? Nos habla de la pira. Puede ser. El monseñor es el... A ver. No, este no es el que nos quemó, el que la quemó a la frente a la otra. La pira, al tesoro y la clínica. La zona la controla la... Sí, la doctora, el otro Claro. que el sacerdote, el de la sala del tesoro. Ajá. Y la pira la... Claro. China, porque China, es que no... Sí. Un cacharro ahí para darle algo, ¿no? ¿No mira? No, enfrente. ¿Dónde? Haz lo mismo que yo cuando juego al Elden. ¿Dónde? Quítate de ahí porque no vas a verlo. ¿Y dónde me pongo? Es que no me estás diciendo dónde. Dentro de ese hexágono. Coño, pues dime dentro del hexágono. Ahí. Es que ahí no me dice nada. Y aparte hay una ronda. Hay un cacharro ahí. Hay un botón rojo que se ilumina. Sí, ahí. Lo que me has dicho, hay un cacharro rojo que se ilumina ahí. ¿Dónde es ahí? Detrás tuya. Es que justo hacías lo de mover la cámara. Ya, Flauro, pero Y- estoy aquí. De hecho, así me has dicho, hay un cacharro rojo ahí. ¿Ahí dónde? Sí. Escucha. Que salía sí, un- lo he visto, no. lo he visto, que había más cosas. Lo que te estoy diciendo es que no me digas ahí. Es que estabas girando justo, no me da tiempo a decirte nada, pero estabas girando. Coño, pues dime que pare. Dime, he visto una cosa roja. Vale, pero luego no me digas que te lo hago yo en el Elden. Cariño, yo en el Elden no te digo ahí. Te digo, tienes un cacharro a la derecha y justo giras la cámara y te digo ahora a la izquierda. Ya. Es que tú me has dicho ahí. Ahí no es un indicativo, Flauro. Ahí solo es un indicativo cuando puedes señalar. Y en un videojuego no me puedes señalar nada. I don't understand. It'll open in a minute. I hope. Pero ya en un minuto, pero... ¿Esto no se abre? ¿Qué me dio? That's the problem with security doors from the Stone Age. Vale, es que no se abre la puerta. Everyone's in a hurry here. Not me. Muy bien. Qué simpático. ¿Sí? ¿Un soldado? Está armado ya. Move along. Ole. Si quiero circular, pero toma la puta puerta. ¿Y por aquí no puedo volver? No, puedes volver a escanear. ¿Qué? ¿No? Ah. ¿Qué coño tengo que hacer ahora, entonces? La verdad es que no tengo ni la más remota idea. Aquí hay para poner la mano, pero no me sale el icono.
Mira un segundo el panel, por favor. El panel de la gente. Ah, vale. El de la gente, es un mapa, Flauro, por Dios. El panel de la gente, gírate. ¿Esto? ¡No! Lo que tienes a la espalda. ¿Puedo mirarlo? ¿No puedes mirar hacia arriba? No, no puedo mirar hacia arriba. Ya está, gracias. Pero es que eso es lo que quería. Quería saber en plan si tenía... Y eso no es un panel, es una pantalla. It'll open in a minute. I hope. Es la puerta con tus físicos 3 ahí en plan, mira, soy un vampiro. A blast door. This base must have been used during the Cold War. La Virgen. No, ¿me abrís la puerta o qué? That's the problem with security doors from the Stone Age. ¿Coño tengo que hacer? I hope. Busca a Walter Stapp. Sí. Sí. Bueno, pero tú. Usually, this kind of machine is reliable. Esto no me dice nada. Ahí ya hemos mirado todo. El panel está remirado y remirado. No hay sitio para colarse. No entiendo nada. Arriba había una caja de fusibles. ¿Puede ser que sea allá arriba? Vamos a ver. ¿La de fusibles dónde? Arriba, Subiendo las escaleras. Pues allá. ¿Dónde? Y según subes, atraviesas la puerta. ¿Eso es otra sala? Ah, vale. Pensaba que podía estar conectado. A ver. Esa no, la de... justamente mirando atrás. A tu izquierda. No era mala idea, efectivamente. No, pero que esto es otra sala. Esto no tiene nada que ver con esto. Ha mirado las 3 y no... Nada, Eli, no sale diálogo. Vale. Al lado de la puerta... No entiendo nada. A blast door. This Una base está must have been destinado. used during the Cold War. Virgen, pero... Es arreglar la puta puerta. Once I fixed it, I ¡Lo am arregles! Le pateas la puta cara, ¿sabes? Ya está. Si no hay nada más con lo que interactuar y no puedo volver tampoco. No, pues... ¿Alguno de los papelitos que tienes? ¿Papelitos? No sé si tendrás en plan algún objeto. No. No, consumible no, de eso, de nosotros. No. Vale. No, nada. Pues vale, pues... No sé qué hacer. Soy como tú. This appears to be from the last century. That's the problem with security doors from the Stone Age. It'll open in a minute. Si te quitas de en medio y me dejas darle a la puta palanca esta, tal. Qué pena que no haya un botón de matar. Yo no lo entiendo. Buscarlo a ver qué coño hay que hacer. No sé. Es que no entiendo nada. Que no hay nada. I like working at night. It's quieter. O sea, literalmente no hay nada. Entonces, buscamos algo. Esto tampoco me deja interactuar.
únicas cosas con las que me deja interactuar no me sirven para nada. ¿Cuál era la misión que tenías que hacer? Ay, buscar a Walter Stanford. Busca a Walter Stanford. Necesito abrir la puta puerta esa para seguir. It'll open in a minute. I hope. Pues te metía un puñetazo. Juro que te reventaba la cabeza contra la mesa. Tremendo puñetazo. Te reventaba la cabeza contra la mesa. Dale a la puta palanca. That's the problem with security doors from the Stone Age. Ah. La visión esta no me revela nada tampoco. Estoy intentando ver si llego a las siguientes escenas, ¿vale? Ajá. Si me lo permite. Extintos. Escena 2 es... 3. Ay. Esta es la escena 3. Sí, pero que no me deja saltar a la escena 3 directamente. Simplemente es... Ya, pero que ni mires lo que es la escena 2. Que bueno, ya estoy saltando, por sí, eso, de ya te estoy diciendo que es la escena 3. Nada. No. Joder, sí que era largo, ¿eh? Sigo leyendo el texto todavía del 3. Del 2. Virgen. Susie-13. Hola, bonitos, hola, ¿qué tal? Susi. ¿Cómo estáis? Susi. Aquí andamos, atascada. A ver, venga, ya está, escena 3. No sé qué coño hay que hacer aquí. ¿Qué me pones la puta escena 3 con Leisa? Porque la habrá empezado con Leisa, esa persona. Susie-13. Jope, no. Te ha empezado con Leisa, te pone lo de Leisa primero. Ah, no, bien, vale. Ay, Dios. ¿Qué? Joder, que sí que cuesta, en plan, conseguir el orden de esto, tío. Escena 5, venga. ¿Oh? Sí. A ver, ¿esto qué es? Susie-13. Pues yo hoy libre y vengo de pasar calor, jajaja. Nosotros estamos pasando calor y eso que estamos aquí en casa con el ventilador puesto. Va a tocar empezar a sacar el pingüino. Come on, monster. Susie-13. Estuve de carrera de coches. ¡Ole! ¡Oh, qué guay! A ver, por fin. La. No sé por qué me divides esta puta escena. Seguimos por la legal, ¿eh? No, no me jodas. Que... Justo, cuando voy a llegar a esa parte de la guía, no hay guía. Eli. ¿Y tú, Eli? Yo me he encontrado un vídeo justamente donde estás tú. Vale, y... Lo estoy viendo a ver qué dice. Avanza hasta que haya abierto la puerta, vale, y una vez haya... No. Antes de abrir la puerta se acerca a la pantalla, mira para arriba y accede a la pantalla. Si no me deja mirar arriba. Pues este hombre ha mirado arriba. ¿Te habrá quedado pillado el mando? Yo, si se me hubiese quedado pillado el mando... Susie-13. Hola a los dos bellos que están contigo.
Hola, preciosa. O sea, si se me hubiese quedado pillado el mando no me dejaría andar tampoco. Mira, Flauro. Oye, a ver, espera, dame un segundo. Es que... ¿Estás moviendo la pantalla? Estoy moviendo la pantalla. Sí, él puede mirar hacia arriba, ¿eh? A ver si se nos ha quedado pillado el este hacia abajo, Igual se te ha quedado pillado el... ¿Qué cojones? O sea, Vale, pues no sé qué hacer. haz una desconexión del mando y que vuelva a conectar. Si acaso. Creo que va a ser eso. ¡Ah! Me he equivocado. No, no es eso. Es que no me deja mirar para arriba. Me deja mover la pantalla por algún motivo. Y te sale un punto. Intenta salir un punto. ¿Te das cuenta? Te deja mirar hacia arriba. Pues algo ha pasado con el juego. Se ha bugueado. Es cierto que él pudo mirar hacia arriba. Vale, pues Eso nada. es lo que he visto. Reiniciar. No me da más remedio que reiniciar entonces el capítulo. Sí, Aldo. Pues así es que si no va. Puto mosqueo, de verdad. Hoy es más gorda. Entras. ¿Sí? Susie-13. Y sí, ¿Qué capítulo es? sí puede mirar hacia arriba. De hecho, básicamente es lo que tienes que hacer, es leer el panel. Ya. Coño, que sí, me he enterado. Escena a seguir, Susi. Se ha bugueado muy fuerte, chaval. Está cuadrado. Esto... Sí. Está pasando. No sé. Delsin wasn't wrong. ¿Lo estás viendo o lo estoy manteniendo? No, o sea, se lo estoy viendo claramente. Sí, no nos deja. Igual que tampoco me iba esto. Puedo demostrar los objetivos. Ahora sí me deja. Sí, ahora sí va. De hecho, ha pasado un capítulo y sí lleva. Es muy raro. Susie-13. Ah, vale, Sí, vale, o sea, tope, seguro. entonces. Asegúrate de que con la cámara puedes mirar para arriba o algo. Lo acabo de hacer, Flauro. Sí. Y puedes. This implant could be useful. Perfecto, ya está. A ver si luego no se buguea otra vez. It's a perfect fit. Let's see how it works. There. I've got an implant, but it's blinking. There's something flashing under their skin.
Clearance implant required. That doesn't work on corpses. I can fix that. No. ¿Se mantén? They don't know everything about us yet. No, ni puto caso, A closet. Disappointing. Higher clearance required. Restricted access. Interesting. Así ahora le podemos sacar información a la tipa. Hey! Who are No you? creo. You shouldn't be on this floor. Identify yourself immediately, or I'm calling security. It's entirely normal for me to be here. You have nothing to worry about. Oh, I'm sorry. I'm a little stressed out. Usually the men in suits stay downstairs. But you seem different. In a good way. Not like those Vatican guys, but I shouldn't say anything. Si usas el poder de disciplina, te servirá. Vale, aunque gastes dos. Te irá bien. Estoy focalizado. You seem nervous. Is everything all right? Not really. Ever since those nut jobs took over, they've been acting like they run the place. Without a red implant, you can't do anything around here anymore. And I don't think your colleagues appreciate being kept in the dark. Before they came here and changed everything, it was actually pretty simple. What do you mean? Now there are tons more clearance levels. They're really proud of that downstairs. But the truth is, there are tons of errors all the time, and everyone has to update their implants constantly. Is that why mine doesn't work on the closet? Is that the first time it's happened to you? Unbelievable! What do I need to do? Just like everyone else, we're following procedure. Forget about the protocol for just a minute. I'd really like to, but I'll get in trouble. I'm sorry, but there's nothing I can do about it. Good luck with that. Go for the mystery, ¿no? No tiene puto sentido y está aquí. Siempre me hizo gracia la palabra escalpelo. Easy does it. Rajar tranquilamente en una carnicería ahí. Con Velázquez. New clearance. Pues no voy a gastar sangre con el otro. A ver. No, estás jodida. Vas a tener que gastar igual. ¿Por qué? Las dos habilidades son de gasto de sangre, ya lo verás. They don't appear to use this area. Había una tercera opción que no implicaba gastar sangre. Ah, vale. Haz eso. No te fijas, pero absolutamente nada en las cosas, ¿sabes? It's not going to be that easy to find Stanford. Si esta vez no se me buguea la puñetera cámara. Claro, porque llevo una ballesta, ¿sabes? On your knees, hands behind your head. ¿Qué tercera opción? Ah, pues sí. No, por ver el otro diálogo. You don't know who you're dealing with. On your knees, I said, now! He resisted. How? ¡Venga ya! When Stanford learns that his no quiero en plan tampoco que hacer en plan que lo tomes y demás y tipo cosas, pero me he fijado bien. Stanford?
En plan, no te fijas en las cosas. Antes cuando probaba a mover la cámara lo primero, ¿no? Bueno, básicamente me has dicho, o sea, olvídate de lo anterior. Tú me has dicho que no me había fijado en lo de antes, que había una tercera opción de diálogo. Pues admitir que te has equivocado, eres humano también. Que sí, Flauro, que me he equivocado. It's much larger than I thought. Aquí la cámara deja de poder moverse para arriba por algún motivo. Ah, ostras, pues igual a lo mejor sí que es algún problema de... Claro, ¿te imaginas que no han metido alguna actualización y lo han bugueado o algo así? Damn it! Unbelievable! Fucking implants! Yeah, it's me again. I can't get into anything. I'm telling you, the database is locked. If I keep it up, I'll block the entire system. We need to collaborate. Sorry, I don't see what else I can do to help. Chiquex, me tengo que ir a comer. Voy a cenar. But he's not on this floor. Chiqui, bueno. No te preocupes, vete a cenar. Aquí, hasta luego, preciosos. I'll take a look. Well, if I could open the door. That's the problem with security doors from the Stone Age. It'll open in a minute. I hope. Pues eso lo haremos. Vale. I don't understand. Vale. ¿Está bugueado esto? Muy bien. Different laboratory wings. 3 members of the Society of St. Leopold are in charge on this floor. Favarone, Mana, and Gallagher. Pues no puedo hacer nada. Entonces. Podríamos hacer algo desde atrás quizá, o es que no lo sé. ¿Desde atrás desde dónde? Desde ahí. No. Podemos interactuar con ella. Claro, tío. Esto lo han bugueado de verdad, en serio. Alucino. Sí. Han bugueado una cámara. Pues muy bien. ¿Cómo? No, sí, está claro. Si lo que quiero es intentar a ver si somos capaces en plan de que saliera el diálogo. No, han bugueado las cámaras, tío. Y, querido juego. Digo que se puede hacer es esto, no se puede hacer aquí nada. Pero es que es eso, no se puede hacer nada. Sigue saliendo lo de pulsa y mantén para omitir. Ah, que no se puede, claro. Que no se puede. Vale, no se puede por el tema de que evidentemente no hemos terminado esto. No podemos mirar el panel. Esto tiene mucho, Nada. Esta habrá que esperar a que lo arreglen o algo. Ya. ¿Qué te digo? Nada, ¿qué me vas a decir? No puedes decir nada, Flauro. Es que no se puede hacer nada. No, está bugueado.
Se ha bugueado la cámara, no hay manera. En esta sala se bloquea la cámara. Porque se queda con eso. Como si ya estuviera dentro. Sí. Para mirarlo. O sea, es como que ha accedido al panel, pero no ha accedido al panel. Entonces no puedo hacer nada. No podemos hacer realmente nada, o sea, porque de hecho básicamente hay que coger y hay que mirar el panel para que este tipo se vaya a hablar con el técnico. Sí, con el técnico, vale, con este técnico. Sí. Para que vaya a hablar después. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque estoy dentro del panel sin estar dentro del panel. Sí, se queda bugueado el panel. Increíble. De nada. Espera, antes que nada, vete a ajustes a ver si podemos guardar. Por algún casual. Por esa parte. Los ajustes son los ajustes, cariño. No hay manera de arreglarlo, lo tengo que dejar. Lo tenemos que dejar, sí. Claro. Lo único que se me ocurre es intentar mirar a ver si hay actualización o esperar a que metan siguiente actualización a ver si se arregla. Intentaremos en plan rollo... Pero de si momento no puedo seguir jugando. No, efectivamente, no puedo seguir jugando y si no, pues mandaremos vídeo porque es que esto no puede ser. Tengo que ver a ver cómo cojones podemos hacer para que esto... Come on, monster. Va a salir el mismo vídeo que te ha salido. Sí. Efectivamente. Yo diría que me gusta la edición. Pero lo sabemos en plan, oye, el problema es básicamente que está bugueado. Pues lo dejaremos aquí de momento. Es que Pues nada, ojalá... gente, se queda por aquí porque no podemos hacer nada, así que... Si conseguimos en plan rollo que se actualice o lo que sea y demás... De momento el no próximo habrá... día. Sí, de momento no hay más vampiros hasta que no veamos que se actualiza la cosa. Claro, el próximo día lo que haríamos sería llegar hasta este trozo, hasta el panel. Sí. Y para que podáis verlo del panel, el resto no lo Sí, sacamos o sea, porque tiene empezaría... Cuando vea que se puede, empiezo el streaming desde aquí directamente. Cuando vea que puedo mover la cámara y esas cosas. Pero de momento no hay más vampiros hasta nuevo aviso. Porque es que no puedo hacer nada. No podemos avanzar a partir de aquí. Así que si lo llego a hacer, no hago el capítulo de este. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, lo siento. Un besito y nos vemos mañana. Chao.